Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos muy complacidos de recibir a un funcionario que ha hecho la diferencia en el Ministerio de Medio Ambiente, además de ser un gran amigo en lo personal. Le presento a todos ustedes al licenciado José Ramón Reyes, viceministro de Medio Ambiente, Recursos Costeros y Marinos de la República Dominicana. El Flaco Reyes. Buenos días, José Ramón. Qué gusto que estés conmigo aquí en Telematutino 11 en esta mañana. Buenos días, Jacqueline, y muchas gracias por invitarme a tu tan visto programa. Bueno, como siempre, un placer. Desde hace tiempo teníamos pendiente hacer esta entrevista. Desde antes de esta gestión, José Ramón, se hablaba de medio ambiente, pero yo no recuerdo haber oído nunca hablar del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos de la República Dominicana. Y tú has hecho la diferencia. Yo no sé cómo, bueno, conociéndote puedo entender algo de tu carisma y eso, pero tú has hecho una conexión, te has enamorado de la posición y ha hecho que mucha gente ponga los ojos en una área que ni se mencionaba en la República Dominicana. ¿Cómo tú has hecho esto? Si tú hiciste un diagnóstico de la situación antes de ser designado en la posición, ¿cómo ha ocurrido todo eso? Mira, eso es correcto. Antes de ser designado en la posición, hice un diagnóstico. Porque te voy a decir algo, nosotros poseemos 1.688 kilómetros de costas lineales en el país. República Dominicana es una isla, nosotros vivimos de espalda al mar. Y eso me preocupó bastante. Y quise hacer algo por la protección de nuestras costas y nuestros ecosistemas costeros marinos. Ya que de ahí se produce casi todo, la columna vertebral de nuestra economía es el turismo. Ahí están las playas. Tenemos 17 provincias costeras, que si tú buscas las poblaciones, creo que la mayor cantidad de los dominicanos vivimos en una zona costera, incluyendo nosotros que vivimos en la ciudad capital. Ok, y después de hacer ese diagnóstico, bueno, de reconocer esa realidad, de que somos un país turístico, de que tenemos tantos kilómetros de costa, pero ¿qué encontraste en ese diagnóstico? ¿Qué el uso que se le está dando a esas costas era el correcto? ¿Esos recursos costeros estaban resguardados? ¿Había conciencia? ¿No había conciencia? No, no había conciencia. Todavía hoy falta mucha conciencia. Y estamos trabajando para crear conciencia. Porque un viaje de 1000 millas empieza con un paso. Así es. Como decía nuestro difunto ministro Orlando Jorge Mera. Ok, entonces, José Ramón, las costas dominicanas, ¿en qué condiciones están? Ahí estamos hablando de qué, de la arena, estamos hablando de los manglares, estamos hablando de arrecifes marinos, y lo del sargazo, que yo lo quiero dejar aparte porque eso vamos a dedicarle un poco más de tiempo, pero en sentido general, nosotros vemos, si vemos la playa, y si uno la ve del aire, la ve llena de plástico, de sucio y cuántas cosas. Mira, son muchos los factores. Por ejemplo, aquí siempre hubo una depredación y un maltrato a nuestros ecosistemas. Eso lo encontré. Por ejemplo, el mangle. El mangle es una especie... Ay, tan bello que es, Dios mío. Y es una especie que tiene muchísima utilidad. El mangle es una barrera natural y sirve también para que las especies pequeñas se cubran, se protejan dentro del mangle. El mangle también evita las erosiones de nuestra playa. Hemos encontrado muchas erosiones en nuestra playa. Muchos por factores humanos, la mayoría, y otros por el cambio climático, que ya es una realidad, calentamiento de los océanos. Otro tema que nos preocupa muchísimo y en el cual estamos trabajando es en el respeto a las vedas de las especies. Aquí no se respetan las vedas. Aquí, ahora mismo la langosta está en veda, pero tú ves que hay restaurantes sirviendo langosta. Claro, y a veces irrumpen nuestros mares, como hay esa prohibición, lo hacen en la madrugada o de noche para que nadie los interrumpa. Y se arriesgan, hacen eso y luego salen y las venden. Y peor, se las compran. Pero siempre he dicho, y desde aquí quiero mandar el mensaje, que poner una veda no es poner una veda porque no es prohibir. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la langosta, específicamente, la langosta está pariendo ahora, se está reproduciendo. ¿Tú entiendes? Dejémosla reproducirse para
que sea sustentable el consumo de la langosta a través del tiempo. Yo creo que eso se desincentiva si quienes la consumen no la consumimos. ¿Por qué? Porque el que comete ese ilícito no va a tener que ofrecer, porque no va a tener a quién venderle. Ahora bien, desde el viceministerio nosotros hemos actuado contundentemente. Inclusive, hace aproximadamente un mes, decomisamos en una pescadería en San Pedro de Macorís 13.000 libras del pez loro, que es un pez que está prohibido por espacio de 2 años por el decreto 418-21 emitido por el presidente de la República. ¿Cuál es el tema con el pez loro? El pez loro es una especie herbívora que es el que poda las algas y limpia los corales. Es decir, que tiene una función en el ecosistema. Importantísima, porque limpia los corales, que también esa otra parte del ecosistema, los corales, que son barreras naturales para que el mar no entre a nuestra playa y no la degrade. El coral, que sirve como barrera, es protegido, pero la sobrepesca es ilegal y la muerte de esas especies del pez loro, sobrepesca ilegal y el calentamiento, ahora mismo lo ha puesto en una posición muy delicada porque están sufriendo una enfermedad que se llama el blanqueamiento de los corales. Los corales se están blanqueando y como vamos... perdiendo el color. Sí, pero eso es cuando pierden el color, pierden los tejidos y mueren. Y como vamos, nos vamos a quedar sin barrera. Muchos hacen esa depredación porque tienen necesidad y falta de conciencia, pero hay otros que deliberadamente lo hacen. Se ha mencionado mucho el tema de que muchos complejos hoteleros, cuando se van a instalar, a pesar de tener el visto bueno de medio ambiente, se llevan los corales, los manglares y en cierta forma se convierten, en vez de aliados, en depredadores. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para que eso no ocurra? Nosotros estamos regulando y analizando todos los proyectos que traen al Ministerio de Medio Ambiente. Lo que procede, procede. Y lo que no procede, Jacqueline, pues se rechaza. Okay. ¿Tiene el Ministerio de Medio Ambiente y el área que diriges, los profesionales, el equipo profesional que pueda hacer un impacto en el Ministerio y en la ciudadanía con respecto a los temas que ustedes tratan? Nosotros encontramos y tenemos un grupo de técnicos de primer nivel en el Viceministerio de Costero Marino. Tenemos técnicos que tienen más de 30 años, inclusive desde antes de fundarse el ministerio, ya trabajaban en esta área. Muchos son hasta profesores universitarios. Estamos bien capacitados. Yo digo que la República Dominicana tiene un excelente material humano. No sé si tú oíste en algún momento el caso de Pepe, Juanita y Lupita, los 3 manatí. Sí, claro. Los 3 manatí, México. No, fueron simbólicos. Bueno, México había soltado uno de los manatí. Puerto Rico también había soltado, o sea, satisfactoriamente. Yo me recuerdo que cuando el ministro Orlando y yo, lo recuerdo con mucha nostalgia, el ministro Orlando y yo hablamos sobre esos manatí que se encontraban en cautiverio de una manera abusiva, enjaulados en el acuario, en un espacio pequeñito. El ministro me dijo, ¿tú te atreverías a soltarlo? Digo, no, lo vamos a soltar. Y nos involucramos en ese proyecto. Y me recuerdo que llamaron de México, llamaron de Puerto Rico y de otras instituciones de fuera para colaborar. Claro, era muy costoso el traer ese personal. Y yo le dije al ministro, yo he encontrado en el viceministerio suficiente material humano y con conocimiento para nosotros arriesgarnos. Y no a solamente a uno, sino a 3. Me dice, José Ramón, tú te la vas a jugar. Digo, es mejor que mueran libres. Ahí tenemos las imágenes. Es mejor que mueran libres y no en cautiverio. Exacto. Por lo menos se les da la oportunidad. Y nos arriesgamos. Y te digo algo, ¿tú sabes lo que nos decían a nosotros de fuera? Que solamente uno de ellos, que era Lupita, podía tener alguna posibilidad de llegar con vida. Y ahí están. ¿Cómo saben que ahí están? ¿Dónde están? Porque nosotros tuvimos un año monitoreándole a través de GPS y sabíamos en cada momento dónde estaban. Hace un mes atrás le quitamos ya al último, que era a Pepe,
le quitamos el rastreador. Ya, que Lo sea dejaron libre, en libertad. en libertad. Y de todas maneras, él se mantiene por la zona de Cumayasa. Me siento contento a veces porque recibo muchísimas llamadas de gente como Cumayasa y me dice, por aquí está tu hijo, Pepe. Oh, qué bien, qué bien. José Ramón, las playas dominicanas hace varios años, las orillas estaban llenas de caracolitos, de cangrejitos y otras especies. Ahora eso brilla por su ausencia. Es raro que uno vaya a una playa, a menos que sea una playa deshabitada, virgen, que encuentre esa característica que nos hacía sentir también de estar en una playa natural. Yo recuerdo que en el gobierno, en uno de los gobiernos del PLD se llevó arena a las playas porque se quedaron desvestidas. No sé si esa arena se fue, si fue la intervención buena, porque se gastó mucho dinero en eso. ¿Cómo están esas playas, esas orillas de playas actualmente? Mira, Jacqueline, yo entiendo, y también lo viví desde fuera, me recuerdo que se anunció como muy platillo, Sí. la remoción, la restauración de playa. Restaurar una playa no significa echar arena sin estudios. Hoy en día se están haciendo, por ejemplo, se está restaurando lo que es la playa de Sosúa, que tú la recuerdas, era una playa hermosa. Hoy en día está rabalizada, pero se está trabajando y se va a recuperar. Pero eso conlleva múltiples estudios. Primero, de dónde la arena, de dónde proviene la arena, tiene que ser compatible con el sitio. Tiene que ser compatible, claro. Hacer estudio de la marea, del océano, para que eso perdure en el tiempo, porque cuesta mucho. Sí, pero ahora estamos trabajando en ese tenor y haciendo las cosas como se deben hacer. Otra cosa que tú hablaste ahorita de los hoteleros, que conocen los hoteles, que no respetan, nosotros le hemos abierto la puerta del ministerio a esos inversionistas. O sea, que busquen los consejos nuestros. Inclusive se le está aconsejando ahora el construir lo más retirado de la playa posible. Y ellos se han dado cuenta porque han visto que el mar se le ha ido metiendo. Ya hay hoteles que tienen el agua de la playa en la piscina. Entonces nosotros hoy en día cuando nos presentan su proyecto les recomendamos, aléjate. Que a lo único que nos gusta, apearnos de la cama y sentirnos en el mar, es a nosotros los dominicanos. Pero el turista ya le gusta caminar. Si tenemos un ecosistema limpio y sano entre los manglares para llegar a la playa, a muchos no les gusta la bulla de las actividades en la playa. O sea que mientras más alejado esté su inversión, por su bien, va a durar más. Y nuestras playas estarán más protegidas y más lindas. Así es, José Ramón, con tu permiso y el de los amables televidentes, vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos con esta conversación tan interesante. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el viceministro de Medio Ambiente, de Recursos Costeros y Marinos de la República Dominicana, el licenciado José Ramón Reyes. Y estamos hablando de la costa, estamos hablando de los recursos marinos, pero el tema de medio ambiente cada día adquiere más preponderancia en la República Dominicana. Y qué bueno que el tema se visibilice y que hagamos conciencia de lo importante que es. Y justamente, José Ramón, hay muchas preguntas, no tanto tiempo, pero, por ejemplo, quería preguntarte, el tema de los plásticos. Tú has estado hablando del FON, de los plásticos. Nosotros vemos a veces el mar lleno de vasitos plásticos, los ríos llenos de vasitos plásticos y de otros platos de FON y demás. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Mira, te cuento, el 80% de los residuos o de la basura que se encuentra en el mar es producida en la tierra, que llega a través de las correntías de los ríos al mar. El 20% restante es producido por las plataformas petroleras que se encuentran en los océanos y lo que las personas que disfrutan pues arrojan directamente al mar. En el caso del plástico, existe el plástico de un solo uso. Ya se está preparando a nivel mundial. ¿Ese se degrada? ¿O cómo es? Pero dura muchos años para degradarse. Pero no es de un solo uso. Pues un plástico de un solo uso
cuando lo arrojan, y más en un país donde no tenemos falta de educación, dura 20 años para degradarse, para desaparecer, dura 20 años y cuidado. Pero entre ellos, entre plástico de un solo uso, hay uno que es el FON. El FON se utiliza millones y millones. Para que tú sepas y tengas una idea, solamente el 9% del plástico que se produce en el mundo es lo que se está reciclando. O sea, que el 9%. Sí, el 91%. Es decir, es nada. El 91% sigue por ahí. Sigue por ahí, rodando. Y como te dije, prácticamente el 80% termina en los océanos, porque donde no hay mucha educación. ¿Qué pasa cuando este plástico llega al océano, José Ramón? O sea, ese plástico destruye, mira. Se dice que para el 2040 va a haber más plástico que peces. Esos son estudios. Porque se va para el fondo. El fondo. Eso no se degrada daña, con nada. No, nada, daña. Ya tú ves, si vas a las playas nuestras, lo que pasa es que uno no se da cuenta porque hay imperceptible, pero si coges arena, tú vas a ver granito de un tipo de plástico que es el foam. Sí, yo lo he visto. Okay. Aún peor, los peces se alimentan de ese plástico, el cual le hace muchísimo daño. daño. No lo digiere. No lo digiere. Y termina en la mesa nuestra. Y nosotros lo consumimos. Y allá entra en la cadena alimenticia humana, que bien no hace, ¿verdad?, que consumamos plástico. Al contrario, ya se ha demostrado que está produciendo muchas enfermedades que tú estás viendo que hoy en día aparece mucha gente. Que tú dices, ¿pero qué le dio? Ese es un negocio multimillonario. ¿Cómo frenar eso? Bueno, yo entiendo que debemos empezar al paso. De hecho, internacionalmente estamos siendo parte, en la República Dominicana, de aproximadamente 200 países, que se está preparando un documento para prohibir el plástico de un solo uso a nivel mundial de cara al 2040. Nosotros también entendemos que el FON, tenemos que eliminarlo ya. Ese tipo de productos de plástico de un solo uso. ¿Por qué? Porque ya hay alternativas. Es verdad que son un poco más costosas, pero yo a veces le digo a muchas personas que me preguntan y me dicen, bueno, por eso va a encarecer un poco. Digo, sí, pero hay que ver lo que el gobierno gasta en salud y ponerlo en una balanza. El FON, al igual que la funda de los supermercados, que usan los supermercados, tenemos que ir haciendo la transformación. No, ya en Estados Unidos no hay funda en el supermercado. No, pero te voy a ir más lejos. Yo hace 3 meses atrás estaba en Costa Rica, en un simposio. En Costa Rica la tienen, pero se la venden al cliente. ¿Tú quieres funda plástica? Eso ha llevado a que la gente compre la de tela, que es duradera y es degradable. Así es. José Ramón, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado en capilla ardiente en los últimos meses. De hecho, he visto valoraciones sobre los diferentes ministerios y en negativa la encabeza Medio Ambiente. Por el tema de las áreas protegidas, por el tema de los fuegos forestales, porque la gente entiende que ha habido descuido, que siempre hay una intervención humana, que no hubo vigilancia, que el ministerio no hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú piensas como parte del ministerio que son injustas esas críticas, que se ha hecho lo posible, o cuál es tu visión al respecto? Sí, entiendo que son injustas. Por ejemplo, en el tema de los fuegos, específicamente, los fuegos forestales, hay una época, precisamente esta, y que hubo una sequía, o está habiendo una sequía porque no ha llovido lo suficiente, que normalmente se producen fuegos naturales. Otros fuegos son producidos para realizar conuquismo. Como eso, conjugándose con la sequía, empezó a llamar la atención, ¿verdad?, de la gente. Yo entiendo que sectores opuestos al gobierno empezaron a prender fuego deliberadamente. Ay, Dios mío. Deliberadamente, no sabiendo que el daño se le hacen a todos por igual. A todos por igual, inclusive a las futuras generaciones, a sus hijos. Porque hay fuegos que son naturales. Y el ministerio en ese tenor tiene un cuerpo de bomberos que te puedo decir que es sacrificado. Los bomberos forestales son héroes. Son héroes. Duran días apagando fuego. Para que también le hagan esa maldad. Ok, José Ramón, las áreas protegidas y el caso de las ventas de títulos en Buganyé. No, nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente, no tiene nada que ver con la titulación. Ya esas son otras instituciones del Estado las que dan los títulos.
Lo que sí te puedo decir algo en el tema de Bucanyé. No es mi área, ¿eh? Mi área es la costera marina, pero sí te puedo decir algo. Te voy a preguntar de las dunas, entonces. El Ministerio de... No, pero el Ministerio de Medio Ambiente, te lo quiero contestar, no va a permitir que se haga ningún tipo de construcción en áreas protegidas. El ministro don Miguel Seara está muy pendiente de hacer que se cumpla la ley y lo que manda la categoría de un área protegida. Es decir, que se puede contar con eso y que el Ministerio está comprometido con las labores que constitucionalmente le confieren. Nosotros tenemos que cumplir la ley 6400 del Ministerio de Medio Ambiente. Y te puedo asegurar, Jacqueline, bueno, mientras uno esté ahí, y así también piensa nuestro ministro don Miguel Seara, que no se va a construir nada, aunque tengan títulos que en mi entender personal son títulos mal habidos. Bueno, José Ramón, ha sido un gran placer conversar contigo esta mañana en la condición de viceministro de Medio Ambiente, Recursos Costeros y Marinos de la República Dominicana y tener una idea de lo que se está haciendo y de los retos que están por ahí, porque planteaste muchas cosas que ojalá creen conciencia en todos, porque todos nos beneficiaremos. Tenemos que volver para que hablemos del sargazo. Siempre. No, pero sí, no puedes irte sin que mencionemos esto del sargazo. Si yo anuncié, lo mencioné rápidamente porque el presidente se refirió al tema ayer. ¿Cuál es la situación, José Ramón? Bueno, eso que tuviste ayer del presidente demuestra que el presidente está muy preocupado por el futuro de nuestras playas. El presidente ayer donó $1 millón para investigación sobre el sargazo, que es un tema muy complejo y el cual el Ministerio de Medio Ambiente está abocado en buscarle soluciones al sargazo. Porque el sargazo es un alga. El sargazo es un alga viva. Sí. El sargazo es, no sé si tú tienes conocimiento, ¿tú te recuerdas lo que es el Triángulo de la Bermuda? Sí, claro. Que había mucho mito. Bueno, ese es el mar de los sargazos. Ok, entonces aquí, ¿cómo afecta eso? Porque el presidente dijo que el sargazo en las costas del Mar Caribe está ocupando aproximadamente el 88% de su perímetro lineal. Y entonces hay un tema con eso, porque quitan y vuelven. ¿Cómo se limpia? Yo veo las playas a veces que limpian por la mañana antes de que lleguen los turistas, pero vuelve y viene más sargazo. El sargazo antes duraba una temporada de aproximadamente 4 a 5 meses. Ya el sargazo está prácticamente el año entero, con meses más flojos. Pero el año pasado vimos sargazo hasta en diciembre. ¿Pero eso se limpia? Sí. Pero que él vuelve muy rápido. Sí, porque son 8.000 kilómetros de sargazo que vienen en camino y van a nuestras costas. La mayoría termina en México. José Ramón? Eso sí viene por el mar, lo trae de... Eso sale del mar de los sargazos, se empieza a alimentar por los fertilizantes que están usando, que cuando llueve van a los ríos y alimenta esas algas, les sirve de alimento. Entonces, el problema del sargazo es no dejarlo llegar a la costa. Sí. Porque aquí se decompone, tú ves olor a huevo podrido, además dijo lisiviado. Sí, dijo el presidente que eso afecta a algunas plantas eléctricas, por ejemplo. Sí. Y además huele feo. Ya hubieron creo que dos plantas eléctricas han tenido que salir de circulación por el producto del sargazo. El año pasado el sargazo llegó a Bahía Las Águilas y está llegando ya a sitios donde no llegaba. Por ejemplo, antes era normalmente la costa del este, pero ahora está llegando a la zona norte. Bueno, quedan algunos temas pendientes, José Ramón, pero qué bueno que estén pendientes porque así habrá otro motivo para invitarte al programa nueva vez. Ha sido un placer conversar contigo y éxito en tus funciones. Siempre a tu orden. Bueno, señores, y en breve vamos a comenzar a conversar con el doctor Manuel Valdés, quien nos viene a hablar de una cumbre internacional de liderazgo. Así que les invitamos a que permanezcan en sintonía.